Hola amigos de YouTube, aquí con la siguiente teoría de qué hubiera pasado si un fan reencarnaba en Shingeki no Kyojin. Comencemos. Ya en la oficina de Erwin, el pelinegro observaría a Aji limpiando la herida de Eren Jaeger. La herida fue muy dolorosa, ¿no te duele? Diría Aji limpiando. Lo siento, pero gracias a ese dolor es que estás ahora bajo nuestra vigilancia, diría Erwin. Gracias a ese dolor o gracias al nuevo líder de la 104, diría el prota apareciendo. Ah, tú eres el chico que hizo que la policía militar se orinara en los pantalones. Jejeje, diría Aji riéndose. Si es lo que todos llevan diciendo desde el tribunal, diría Axel sentándose al lado de Eren. Tú eres Desmond, déjame decirte que no era necesario que interfirieras en el plan que acordábamos Eren, Levi y yo, diría Erwin. No era necesario recurrir a la violencia, sabiendo que respondió a todas las preguntas del comandante supremo, diría Desmond. Es verdad, gracias a tu intervención y tu discurso, Eren ahora está bajo nuestro cuidado, diría Erwin saludando la mano a lo que Desmond lo corresponde. No fue nada, solo por unas razones: 1. Proteger a Eren, 2. Dar un discurso, 3. Lograr que la policía militar y los ciudadanos me lamieran los zapatos como se los lamen a Levi Ackerman, diría Axel sorprendiendo a todos. Me agrada este chico, diría Levi en sus pensamientos mostrando una pequeña sonrisa. Después de la charla Eren y el prota irían con las tropas de Levi a las afueras del muro y con este a un escondite secreto. Todos llegarían y se dispondrían a limpiar por órdenes de su capitán. El prota limpiaría la mesa dejándola impecable, dejando a Levi impresionado. En cambio a Eren no le fue tan bien, y ya sería de noche y ya se pondrían a charlar y uno de ellos empezaría a decir algo sobre Axel. Es imposible que te puedas convertir en titán, diría un soldado. A Eren le fue difícil explicarlo pues él ni había recordado eso aún. Después de eso llegaría diciendo que quisiera experimentar con Eren Jaeger. Eren preguntaría qué clase de experimentos así. Esta respondería sus dudas. Angie empezaría a contar su historia de los experimentos con los dos titanes, a lo que el prota empezaría a salir de allí con las tropas de Levi a dormir, mientras que Angie le contaría a Eren su historia hasta el amanecer. De pronto un soldado advierte a la mayor Angie sobre el asesinatos de los dos titanes. Eren y Axel se quedarían atrás viendo cuando de repente Erwin les pregunta: ¿quién creen que sea el enemigo? Diría Erwin: sea quien sea, este enemigo se está asegurando de que no lleguemos a la verdad, tratará de mantenernos encerrados en las murallas, diría Axel. Erwin no diría nada y solo se dispondría a irse de allí. Después de eso, todo pasaría como en la historia original, solo que con Marco, Carolina y Thomas ya vivos empezarían a sentirse fuertes al lado de su líder. Días después saldrían de expedición, todo marcharía igual hasta que de repente llegarían al bosque donde serían informados por Armin y Jin acerca de la titán hembra. Toda la tropa empezaría a irse en caballos pero serían alcanzados por la titán hembra. Ante esto Levi diría que tendrían un segundo para reaccionar. En eso la titán hembra empezaría a matar a los refuerzos dejando a Eren y a los demás helados a excepción de Levi y Desmond, mientras los demás entrarían en pánico y se les ocurrirá contraatacar. Cubran sus oídos, diría Levi y suelta un pillido. Guarden la tranquilidad y sigan mis órdenes, diría Levi. Desmond sabría lo que iba a pasar así que se mantendrá en silencio para no arruinar la sorpresa. En cambio Eren no lo entendería y seguiría reprochando en que hagan algo y deberían luchar. En eso él guarda su espada, en eso diría a sí mismo que no necesita a nadie para pelear. El titán hembra se sigue acercando, pensaría mientras pone su mano en su boca. Detente, diría Desmond. Eren voltea a ver al berserker. Te entiendo, sé que es duro ver a toda esa gente morir, pero suponiendo que te transformes en titán y la enfrentes, dudo que puedas con ella si los demás no pudieron. Si hay algo que debes saber es que nunca debes subestimar al enemigo, diría Desmond. Supongo que fue buena idea llevarte conmigo, diría Levi. Está bien, diría Eren triste por sus compañeros, y entendería la discusión que le dijo Axel. Confía en tu clan y confía en tus cámaras que te están apoyando, diría Axel. Cuando llega el escuadrón de Levi y la titán hembra les da la señal de ataque así clavándole un sinfín de arpones a la titán hembra dejándola inmovilizada. Siguiendo más adelante a Levi les diría a Axel que siga la retaguardia y que les encargaba a Eren, mientras con la titán hembra esta estaría atrapada entre los arpones y Levi intentaría cortarle la nuca pero sería inútil debido a su endurecimiento. En eso Erwin observa como 6 soldados salen del árbol y esos son. Eren, apúrate, no tenemos todo el día, diría Eugene. Ya voy, diría Eren corriendo. Este se cae al suelo. Eren, párate del suelo, ¿no ves que debemos irnos? Diría Conter viendo como Eren se levanta y se acerca a ellas y se van a maniobrar en los árboles. Qué extraño, ¿por qué gritaron tan fuerte y justo cuando están cerca de la titán hembra? Diría Erwin en sus pensamientos. En observa como varios de los soldados intentarían atravesar con sus espadas el endurecimiento de la titán hembra, pero sus esfuerzos serían en vano. En eso la titán hembra empezaría a dar un super grito que atraería a los titanes. Levi y los demás tratarían de evitar que los titanes se acerquen a la titán hembra pero era un ejército y sus intentos
intentos serían en vano. Erwin extrañado observaría cómo los titanes se devoran a la titán hembra, este ordenaría la retirada. Mientras con Desmond, estos escucharon un fuerte grito que los sorprendió. Ese grito dio mucho miedo, pero no debo atemorizarme, debo seguir con el plan, diría Axel. Los soldados observarían a un soldado de reconocimiento, todos creerían que era el capitán Levy, pero de pronto este intentaría atacar con Ter, pero Axel patearía al misterioso sujeto antes de que lo mate. Sigan avanzando, no se queden atrás, diría Desmond. La titán hembra ya viene, diría Petra. Bien, ha mordido el anzuelo, como lo planeé, diría Axel. Flashback. Chicos, tengo un plan, diría Axel a lo que estos escuchan. Eren, escóndete con Aurou, los demás haremos una distracción, nos pondremos la capuchas, para confundir a la titán hembra. Y la alejaremos, ustedes dos se irán a reunirse con el comandante Erwin. De nada servirá enfrentarla sabiendo que es muy lista y se defiende la nuca con la mano y su endurecimiento, así que la atraeremos a nosotros un poco. Estoy seguro de que esa titán es una infiltrada, no se dejará atrapar tan fácilmente, diría Axel. Pero Levi, te lo encargo a Eren, a ti, diría Aurou. Así es, y lo dijo enfrente de la titán hembra, por eso les cuento de mi plan a escondidas de ella, hay que confundirla, hay que hacerle creer. Eren va con nosotros, diría Axel. ¿Cómo? Diría Petra. Primero, pónganse las capuchas, Eren, Aurou, quédense allí en el árbol. Petra, sal primero, con Ter sal de segundo, Tomás póngase la capucha y salga de tercero, Eugene sal de cuarto, pero antes le dirás en forma dura a Eren de que salga, pero tú no vas a salir. Eren, voy a fingir que soy tú para que no empiece a notar mi presencia, diría Axel. Eugene sale y gritaría el nombre de Eren y con Ter le seguiría la corriente al capitán. Axel con la capucha puesta sale como lo planea y se va de allí. Fin del flashback. Todo salió como lo planeaste, dirá Tomás. Así es, diría Desmond. Ahora podremos acabar con ella, diría Petra. Negativo, la idea de que mordiera el anzuelo, no era para que ustedes la combatieran, yo lo voy a combatir, diría Axel sorprendiendo a todos. En eso observan cómo Axel retrocede, saca una navaja y se hace una herida en la mano, y de esa herida sale un destello. Axel, ¿acaso eres un? Tomás no terminaría de hablar cuando observa que su líder se transforma en el titán berserker, dejando a los soldados sorprendidos, mientras en otra parte ese destello amarillo, ¿acaso no puede ser? Diría Levi yendo al origen de ese destello. Mientras con Eren y Aurou, llegarían a donde está el comandante y sus tropas. Comandante Erwin, diría Aurou. En eso Erwin voltea donde está Aurou y Eren. Eren, pero si tú no estás aquí, entonces ¿quién está por allá? Diría Erwin. Axel nos ordenó a Eren y a mí a que nos reuniéramos con usted para confundir a la titán hembra, hacerla creer que estaba persiguiendo a Eren, diría Aurou. Pero si tú no te transformaste, entonces eso quiere decir que no puede ser, diría Erwin sorprendido. Mientras con el titán berserker estaría peleando contra la titán hembra. Titán acorazado, no, este titán es diferente a la de Rainer, diría Annie en pose de pelea. Bueno, ella todavía no sabe quién del escuadrón es el titán berserker, así que mi identidad está a salvo de ellos, diría Axel empezando a pelear contra la titán hembra. Esta endurecería su pierna para dar una patada, pero este la esquiva, agarra la pierna para empujarla contra el suelo, este rápidamente le arranca los brazos de la titán hembra, dejando sorprendiendo a las tropas de Levi. Ya lo tienes, señor, diría Tomás con emoción. Eso observa como el acorazado negro pone de lado a Annie, el titán berserker pone sus piernas en las piernas de Annie para agarrarla de la cintura y arrancarle el tejido de la nuca, revelando a Annie Leonard. Annie, es la titán hembra, diría Tomás sorprendido. ¿La conoces? Diría Petra. Ella es de la 104, diría Tomás. En eso llega a Levi y Mikasa quedando sorprendidos al ver al titán acorazado, pero la que más se sorprendería es Mikasa al darse cuenta que Annie es la titán hembra. En eso Levi aterrizaría en el hombro del titán berserker contemplando cómo arranca a la traidora de su titán. Supongo que todo salió como lo planeaste, Desmond, diría Levi dejando sorprendida a Mikasa. Desmond, ese es Desmond, diría Mikasa sorprendida. En eso notan como los soldados y el comandante llegan a donde están los demás. Desmond, lo lograste, diría Erwin con una sonrisa. Desmond saldría de su titán revelándose. Sugiero que le corten las extremidades, no podrá transformarse mientras sus brazos se regeneran, diría Axel a lo que estos obedecen y lo hacen. Algunos soldados de reconocimiento se le quedarían viendo al berserker sorprendidos, que un soldado de reconocimiento líder de la 104 era como Eren y Annie. Desmond, diría Aurou. Eso fue increíble, Desmond. Tú eras el titán de acorazado negro todo este tiempo, diría Tomás. Con tu ayuda y la de Eren podemos vencer a los titanes, diría Carolina, pero en eso observa que Annie es la titán hembra. Annie, porque ella, no, ella no haría algo así, diría Carolina. No puedes escapar de la realidad, niña. Esta mocosa atacó y masacró a muchos soldados de reconocimiento, casi mata a mis tropas si no fuera por Desmond, diría Levi. Pero porque ella haría algo así, estamos en el mismo bando, diría Tomás. Lo sabremos cuando despierte. Por ahora, ustedes
dos vigílenla, si sus brazos llegan a regenerarse córtenselos de nuevo y si se despierta conténganla, diría Desmond agarrando el anillo del brazo cortado de Annie. ¿Qué es eso?, diría Eren. No es un simple anillo, tiene un filo oculto, con esto trataría de transformarse en titán si llegan a acorralarla, diría Axel. Axel, diría Marco. ¿Qué sucede, Marco?, diría Axel. He estado pensando en esto, Eren puede transformarse en titán, Annie y tú también. El titán colosal aparece 2 veces para abrir una grieta en el muro y desaparece, lo que significa que hay infiltrados en la muralla, y esos son los que pueden transformarse en colosal el acorazado y la titán hembra, ¿verdad?, diría Marco. Así es, diría Axel. ¿Y qué nos hace pensar que tú no eres uno de esos infiltrados?, diría Auro. ¿Sabes que fue un error ocultar información al comandante Erwin?, diría un soldado. En realidad no lo escondía de ustedes sino de la policía militar y de los 2 titanes restantes, diría Axel sorprendiendo a todos. En eso Axel observa a su alrededor de que Reiner, Bertold y Ymir no estén cerca. ¿Por qué volteas por los lados?, diría Erwin. Me aseguraba de que ellos no estén cerca, diría Axel. ¿Ellos quiénes?, diría Levi siguiendo la corriente. Los infiltrados, diría Axel. ¿Qué quieres decir?, diría Petra. Se los contaré, de regreso a la base, hasta que lleguemos no hablen de mí en público, no quiero que el enemigo se entere de mí, diría Axel. De acuerdo, escoltemos a la titán hembra en el carruaje, diría Erwin ordenando a sus hombres. Estos asentirían y se irían a casa. Ya llegarían de regreso a la ciudad de Trost, Petra y su padre se encontrarían felizmente, algunos ciudadanos estarían feliz por ver al berserker, otros estarían tristes por la pérdida de sus seres queridos que fueron soldados de reconocimiento, aunque el berserker prometió salvar a todos. Lo más difícil y duro fue para él es, que no siempre puedes salvarlos a todos, no podía estar en todos lados al mismo tiempo, y aunque lo hiciera solo pondría en riesgo su misión de salvar a las tropas de reconocimiento en la siguiente batalla que se avecinara después de salir del problema de la policía corrupta. Claro, ya era de noche y Angie, Erwin, Levi, las tropas de reconocimiento y el equipo del berserker estarían reunidos para hablar de Annie. Ella es la titán hembra, pero ¿por qué lastimaría gente inocente?, diría Marco. Asesino a varios soldados, e intento llevarse a Eren, pero ¿para qué?, diría Auro. Oye Desmond, llevamos aquí, hasta la anochecer esperando a que nos cuentes qué está sucediendo, diría Eren. Como lo dije, no ocultaba mi secreto de ustedes, lo ocultaba de esas 2 personas que son el colosal y el acorazado, y ya llevan desde hace años aquí, y están viviendo entre nosotros, diría Desmond. ¿Tú sabes quiénes son?, diría Eren. Así es, diría Axel. ¿Y te quedaste callado, sin decir nada mientras toda gente inocente era asesinada?, diría Eren molesto. Eren, cálmate, él tiene sus razones, diría Marco. ¿Cómo cuáles?, diría Thomas. Si les decía quiénes eran creerían que estoy loco, y si lo dijera enfrente de él, la situación empeorará. Saldrán de su escondite y empezarán a atacar, y mi objetivo de recuperar la muralla María fracasará. Y si les dijera les dolerá más de lo que les dolió con Annie, diría Axel. Axel, sabías que no podríamos con Annie, por eso nos convenciste de que no peleáramos con ella. Nos estabas protegiendo, diría Carolina. Gracias a ti salimos vivos de ese bosque, diría Erwin. ¿Por qué no nos dices quiénes son los infiltrados?, diría Jin. De acuerdo, pero lo que voy a mencionarles ni se les ocurra hablarlo en público. No quiero que ellos descubran nuestras sospechas, no quiero que se distraigan en el objetivo que tienen en mente. Ellos no saben quién soy, con eso ya tendríamos la situación controlada. Mejor aún, la legión de reconocimiento tendrá la ventaja, diría Desmond. Todos asentirían. Los infiltrados son Reiner y Bertold, diría Desmond. Todos quedaron sorprendidos a excepción de Levi, Erwin, Angie y las tropas de Levi. Eso es absurdo, Reiner y Bertold ellos. Eso no puede ser, diría Marco sintiéndose mal. Esto no es gracioso Desmond, no inventes nada absurdo, diría Eren molesto. Armin, mi equipo y la tropa de Levi nos encontrábamos en el flanco derecho, la titán hembra nos encontró en esa ubicación. ¿Te encontraste con la titán hembra?, diría Desmond. Si me encontré con Annie, ella me derribo y me quito la capucha, pienso que la única razón por la que me reviso era para saber si era Eren, diría Armin. Ok, pero no me refiero a eso, me refiero a cómo Annie supo que estábamos en el flanco derecho. ¿Alguien más estaba contigo?, diría Desmond. Jin y Reiner, diría Armin sorprendido. Armin, ¿qué sucede?, diría Eren. Ella fue a la posición de Eren. ¿Por qué hable de la posición de Eren? Porque Reiner me preguntó. Además la titán hembra se miró la palma de la mano, es posible que hubiera escrito algo con sus hojas. Reiner, Bertold y Annie son los infiltrados, diría Armin. Todos quedarían sorprendidos. Annie, Reiner y Bertold, ¿por qué?, diría Marco arrodillado en el suelo, y Eren se negaría a aceptar la verdad de Reiner y Bertold. Marco, diría Jin consolando a Marco. Escuchen todos, ya escucharon lo que dijo Desmond, no hablen de su secreto en público, manteniendo al titán berserker en secreto, nosotros tendremos la ventaja secreta contra el enemigo, y aunque encuentren a Reiner
Rainer y Bertold, no dejen que descubran nuestras sospechas, obviamente no hablen de Anne y Leonard, sean cómplices o no, tenemos que llevarlos hasta un calabozo subterráneo, diría Angie y todos asentirían. Por cierto Desmond, hay un pequeño detalle que no nos contaste, se trata de la policía militar, diría Aurou sorprendiendo a todos. Sonará una locura, pero hay policías corruptas en la policía militar y están siendo dirigidas por un conocido del capitán, diría Desmond. Todos quedarían viendo a Levi. ¿Quién es? Diría Levi. Kenny Ackerman, diría Desmond. Kenny el Destripador, ¿qué sabes de él? Diría Levi. Antes de ir a la academia militar fui un camarero, él entró al bar, ni siquiera me miró, simplemente le serví, pero cuando le serví vi una placa que era de la policía militar, diría Desmond sorprendiendo a todos. Kenny el Destripador, ya ha destripado más de unos hombres, y ahora está en la policía militar, y él me disparó, diría Desmond dejando a todos súper sorprendidos. Te asesino, diría Carolina. Me habría matado si no hubiera transmitido mi conciencia a mi corazón, no sé cuánto tiempo estuve desconectado, pero si regresaba al trabajo me reconocería, es probable que vuelva a matarme o matar a mi jefe al que tuve que alejarme para que ambos sobreviviéramos, diría Desmond. Ahora lo recuerdo, según los reportes de la ciudad subterránea, testigos afirman haber visto sangre en el suelo con una camisa tirada en el suelo, esa era tu sangre, diría Andy. Nos ocuparemos de la policía militar, no hablen a nadie sobre la policía militar ni de Kenny, tenemos que ocuparnos primero de Andy, después encontraremos a Rainer y Bertold, diría Andy. Hasta aquí la parte